¿Qué tal? ¿Cómo están, amigas y amigos de Revelaciones? Sin duda alguna, la presentación del documental del caso de Florence Cassé e Israel Vallarta ha puesto de nuevo sobre la mesa este tema y ha traído a la memoria de los mexicanos a diversos personajes que de una manera criminal, porque no hay otra manera de verdad de expresarlo, de definirlo, de clasificarlo, se comportaron y aplicaron la justicia. Sí, podemos hablar de Genaro García Luna, podemos hablar de Luis Cárdenas Palomino, pero estos hombres son parte de un sistema que está podrido, un sistema que está diseñado para beneficiar a las élites, un sistema que permite que un empresario apellido Margolis, le pida a su amigo Genaro García Luna que le dé un susto a la hermana de un ex socio, al novio precisamente de esa mujer, que se salga de las manos y que llegue a convertirse en un enfrentamiento entre presidentes de los dos países, de Francia y de México. Pero ¿cuál fue el papel de los medios de comunicación? ¿Qué pasó con David Orozco? ¿Quién es David Orozco? Porque es importante saber qué pasó con este hombre ya fallecido y que tristemente fue torturado por las autoridades para incriminar a la familia Vallarta. Toda una familia, dos familias, tres familias que fueron victimizadas, que fueron criminalizadas por los medios de comunicación, por las autoridades, pero sobre todo que conocieron en carne propia a un sistema criminal. Dos periodistas hoy hablan con nosotros y por supuesto aquí en Revelaciones llegamos al fondo. ¿Qué tal, amigas, amigos de Revelaciones? Hemos platicado con ustedes sobre el tema, precisamente Florence Cassé e Israel Vallarta, y todo lo que esto rodea, a todos los personajes que involucra, a todo el sistema que maneja, desde Genaro García Luna, Luis Cárdenas Palomino, Isabel Miranda de Gualas, también aparece en la ecuación de una u otra manera, Eduardo Margolis, y es que el caso va mucho más allá simplemente de Carlos Loret de Mola. Hablamos de un sistema, hablamos de un negocio, un delito convertido en negocio como el secuestro. Mi querida Anabel Hernández, te saludo con muchísimo gusto. De entrada, por supuesto, siempre agradeciéndote la generosidad con la octava y molestándote, por supuesto, para hablar de este sistema que se emplea de manera criminal para llevar a cabo este tipo de ilícitos, pero también para preguntarte sobre un personaje que vivió en carne propia la tortura, la mancillación, que murió a raíz de esto y que tuvo que inculpar a otras personas, como fue el caso de David Orozco. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Jesús? ¿Qué tal, auditorio? Un gusto saludarlos. Oye, te comentaba, David Orozco, mi querida Anabel, por ahí comenzaría. Tú fuiste que hablaste de David Orozco, que denunciaste lo que había pasado con David Orozco. Cuéntanos quién es este personaje. Antes que nada tendríamos que entender que este caso Cassés es un caso que es un patrón de conducta por parte de las autoridades, tanto policíacas como de las respectivas procuradurías de justicia, tanto como parte de los jueces y ministerios públicos, por supuesto. Y tenemos que este tipo de fenómenos ocurren por dos tendencias. Una, la pobre y terrible preparación de todo este sistema de seguridad pública y justicia que existe en México, donde por un lado, como es un fracaso total, para simular que hay cierta seguridad pública, para simular que al menos hay algunos detenidos supuestamente malas personas que están en la cárcel, se inventan muchos casos simplemente por un patrón de conducta de la policía. A este patrón de conducta se le suman después los intereses personales de los propios policías corruptos o de grupos de interés privados que compran policías, que los corrompen para atender sus intereses personales. Para mí, este es el caso justamente de Florence Cassé y es el caso de Margolis, donde es un punto fundamental. Yo quisiera explicar a la audiencia que no soy una improvisada en el caso. Dijéramos que fui en su momento, junto con unas periodistas francesas, Anne Vignat y Emmanuelle Stills, una de las tres periodistas, dijéramos, realmente pionera en el caso de Florence Cassé, y que realmente fui, dijéramos, la primera periodista mexicana que se involucró en el caso para investigar realmente cuáles eran las entrañas
de toda esta madeja. Y justamente investigando estas entrañas de esta madeja, es que una de las personas víctimas colaterales, se podría decir, si pensamos que los personajes principales, las víctimas principales de esta infame trama, era Israel Vallarta y Florence Cassé, con tal de que Israel Vallarta y Florence Cassé se quedaran en prisión, para que Luis Cárdenas Palomino, Genaro García Luna y este grupo de policías corruptos, este narcogrupo de policías, que recordemos, como yo lo he mencionado en tantas ocasiones, comenzó protegiendo bandas de secuestradores. El ADN de este grupo criminal de policías fue proteger al mochaorejas y proteger a un secuestrador tan infame como el coronel Tinoco, si no me equivoco, un secuestrador de apellido Tinoco. Y es así como empiezan a proteger a bandas de secuestradores, y para proteger a estas bandas de secuestradores se inventaban casos supuestamente atribuyéndoles casos de estos secuestradores. En fin, es así como Margolis entra a la vida de este grupo de policías corruptos. Una de las víctimas colaterales para sostener ese caso insostenible, porque todos los testimonios obtenidos de las supuestas víctimas, porque se llega hasta el triste caso de que no se sabe siquiera si estas personas fueron realmente secuestradas o no, y por supuesto no se sabe por quiénes. Bueno, pues para mantener ese caso, como muchas de las personas supuestamente secuestradas se contradecían en sus declaraciones, como vimos cómo se manipula la escena del crimen, del supuesto crimen, cómo se miente al Ministerio Público, cómo se torturan personas durante horas y después se inventa que la detención ocurrió un día después de todas estas torturas, etcétera, etcétera. Cuando el caso se estaba desmoronando, el gobierno, me refiero a este grupo de policías corruptos de Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino, van y detienen a un hombre llamado David Orozco, que se dedicaba básicamente ahí por la zona de Iztapalapa a vender ropa usada. Tenía ahí un negocio familiar con su esposa, con su hijo, y se dedicaba a eso. Y es ahí que un día, mientras iba de su pequeño puesto en un mercado ambulante a su casa, pues es secuestrado por la policía y es brutalmente torturado para involucrarlo en la supuesta banda del Zodiaco, donde le inventan un apodo y donde lo obligan supuestamente, a declarar falsamente en contra de Florence Cassé. Oye, mi querida Anabel, ahorita mencionabas también a Margolis. ¿Quién es Eduardo Margolis? ¿Por qué se involucra con la policía? Entiendo que es un hombre de la comunidad judía, que negociaba los secuestros, pero ¿en qué momento se involucra con la policía de Genaro García Luna? Justamente en ese tipo de negociaciones. Yo quisiera ser muy, muy responsable en esto de Margolis, porque durante mi investigación escuché toda serie de hipótesis, llamémoslo de esta manera, dejaremos que son hipótesis que en su momento yo no pude confirmar, pero eran planteamientos que se hicieron en diferentes entrevistas que hice a diferentes personas, donde hablaban de que Margolis negociaba supuestos rescates, soluciones de casos de personas de la comunidad judía secuestradas, pero por otro lado había voces que decían que él mismo ponía al secuestrado. Es decir, él mismo de una u otra manera actuaba en complicidad con los grupos de secuestradores, ponía al miembro de la comunidad judía, mía, secuestra a este o secuestra a aquel, etcétera, etcétera, y después se aparentaba ser el salvador del secuestrado cuando aparentemente, hipotéticamente, él estaba involucrado en estos secuestros y parte de las ganancias de los secuestros. Y es una cosa
que yo he escuchado incluso de testimonios ya muy directos, por ejemplo, vinculados a Luis Cárdenas Palomino, como Luis Cárdenas Palomino, no particularmente en este caso, pero en otros casos, llegaba con centenarios y llegaba con joyas a reuniones de amigos o de familiares y los empezaba a botar así como si fueran bolo de estos de bautizo. Era parte del botín que él se quedaba en una larga época de su carrera infame de policía, de los secuestrados. Porque en vez de proteger a las víctimas, pues extorsionaba o se dividía el botín con los secuestradores. Ese era un modus operandi y aparentemente en este modus operandi, en este mundo bastante irregular, donde hay todo un mercado negro de negociaciones bajo la mesa, donde la policía actúa, donde la policía también, como ya he dicho en el caso de Luis Cárdenas Palomino, se lleva buena parte del botín. Es ahí donde confluyen los destinos de Genaro García Luna, Luis Cárdenas Palomino y Margolis. Retomando el caso de David Orozco, ¿qué historia? Sobre todo porque uno se queda pensando, a cualquiera de nosotros le puede pasar. Puedes ir caminando por la calle, te seleccionan porque cumples ciertas características y te involucran con esa facilidad en un delito y te hacen que señales a otras personas con amenazas y con tortura, un comportamiento completamente, como bien lo ha definido querida Anabel, criminal por parte de aquellos que supuestamente tendrían que estarnos cuidando. Ahí en el tema de David, la verdad es que fue un caso terriblemente infame, porque realmente era solo utilizarlo y utilizar su dolor y utilizar la tortura y su miedo para tratar de sostener un caso que ya de por sí era falso. Yo pude hablar con familiares directamente de David Orozco, pude conocer su biografía. Él nunca había tenido un problema criminal, nunca había estado en prisión. Era un hombre común y corriente de una clase económica de recursos bastante limitados. Era la víctima perfecta para estos infames, porque David no iba a poder contratar un buenísimo abogado. Al menos Florence Cassé tuvo esa posibilidad y porque sus padres hicieron un grandísimo sacrificio. Sus padres de Florence Cassé tampoco eran gente pudiente ahí en Francia, pero como quiera que sea, tuvieron la capacidad económica para contratar a un buen abogado, y es quizá por eso y por toda la presión que hizo el propio gobierno de Francia que Florence Cassé ahora está en libertad. No es el caso de Israel Vallarta, no fue el caso de David Orozco, porque David Orozco era muy, muy pobre y se aprovecha la policía de eso, número uno. Número dos, cuando David Orozco es detenido, él dice: yo no soy la persona que están buscando, están confundidos, yo no soy esa persona. Lo amenazan y le ponen al teléfono a su esposa y a su hijo y le dicen: si tú no firmas esta confesión, lo que te hicimos a ti, se lo vamos a hacer a tu hijo y a tu esposa. David no tuvo opción y tuvo bajo estas circunstancias que firmar esta falsa confesión de un crimen que no se había cometido y en la que él no tenía ningún rol, por supuesto. A consecuencia de las torturas, David terminó muriendo en prisión. A consecuencia de las torturas, sin justicia, con toda su reputación como ciudadano apegado a la ley, como un ciudadano simplemente común y corriente que trabajaba, quedó mancillada. A su propia esposa le costaba, al menos hasta hace un par de años que seguí teniendo contacto con la familia, muchísimo trabajo poder conseguir trabajo, algún trabajo. A su propio hijo, que después, ya un poco más grande, quiso comenzar en la vida laboral para trabajar y ayudar a su madre, porque pues su madre, que se quedó sola, responsable de 2 hijos, bueno, tampoco le querían dar trabajo porque estaba como marcado de: eres el hijo de un secuestrador, cuando eso no era verdad. ¿Por qué sigue Israel Vallarta en la cárcel? Como bien lo señalas, Florence Cassé está libre por la presión que hubo de Francia, las diferencias que se elevaron. Este caso se fue elevando hasta enfrentar a 2 gobiernos. David Orozco muere en prisión, injustamente tratado, siendo inocente de todo lo que se le está acusando. Vallarta sigue en la cárcel junto precisamente
a familiares de él, no han salido todos los Vallartas, siguen detenidos. ¿Qué peso tiene este grupo que puede mantener a la gente en prisión después de tantos años y después de que se ha ido confirmando gracias a gente como tú, como los periodistas franceses, Emmanuel Stills y demás, que son irregularidades, que eran mentiras todo esto que se le está acusando? Yo creo que el tema llegó a entramparse tanto, empantanarse tanto, que todos terminaron siendo cómplices de este grupo criminal de policías. El núcleo del crimen de este montaje, pues es este grupo de policías, en este caso encabezado principalmente por Luis Cárdenas Palomino, que es el ejecutor directo, no secundario, es el ejecutor directo, y está el video del Rancho de las Chinitas, donde el hombre que le pone la mano al pobre de Israel Vallarta y que le sabe dónde oprimirle, porque sabe cómo había sido torturado, es Luis Cárdenas Palomino. Los abogados ni siquiera del Florence Cassé, ni nadie había descubierto que el hombre que entra esa madrugada con este abrigo negro a esa casa era Luis Cárdenas Palomino. Sucede cuando los abogados me permiten ver de nuevo este video completo. Es ahí que yo distingo, ese es Luis Cárdenas Palomino. Finalmente después pudieron confirmar que efectivamente él es el propio Luis Cárdenas Palomino, y por supuesto su compinche, su socio en el narco y su socio en este tipo de crímenes, Genaro García Luna, que pues tenía que cubrir al compadre, pues que al final de cuentas son una cofradía, como le hemos dicho muchas veces, son un cártel, una cofradía de policías corruptos en ese entonces, y que se fue fortaleciendo, adjuntando más miembros que todavía pues siguen protegiéndose unos a otros, porque como ocurre en este tipo de carteles, en este tipo de cofradías delictivas, el destino de uno está vinculado al destino de todos, y entonces se protegen entre sí. Y me parece que si bien el núcleo del crimen comienza ahí, involucrando, por supuesto, utilizando a los medios de comunicación como Televisión Azteca y como Televisa, ¿no? Después hubo otros involucrados, como el propio Ministerio Público, como la propia Procuraduría General de la República, como los propios jueces, ¿no? Que evidentemente formaron al final parte de todo este amasijo de delitos. Y ahora, pues nadie quiere reconocer, nos equivocamos, ¿no? Me parece que hay mucha soberbia y mucha prepotencia en todo esto. Y aunado a esto, como tú señalabas, un factor importante fue la supuesta sociedad civil, que exigía justicia, que exigía que los secuestradores, falsos secuestradores, no salieran de prisión, que es la señora Isabel Miranda de Gualas, que era la que hacía esta campaña infame de desinformación y de difamación a pues las víctimas de este montaje. A eso iba para cumplir esta interesante charla, Anabel. El papel de Isabel Miranda de Wallace. Yo recuerdo cómo impedía que se le preguntara a las supuestas víctimas, a los supuestos secuestrados, particularmente al hombre que traía incluso la venda en la cabeza en un principio y demás. A Ezequiel. Que se le cuestionara cómo había sido secuestrado, si las personas que estaban señaladas eran reales, el tema, por ejemplo, de la voz de Florence Cassé. Siempre Isabel Miranda de Wallace, que como tú ya la has definido, es una infiltrada en la sociedad civil, siempre oponiéndose a que se supieran las cosas y se avanzara con el pretexto de proteger a las víctimas, ¿no? Bueno, cuando conocemos perfectamente la historia de esta mujer, ¿no? De esta criminal, otra criminal que al final de cuentas formó parte de este grupo delictivo de policías, ¿no? Con una asociación que recibía dinero público por parte de Genaro García Luna. Ya después, cuando era la Secretaría de Seguridad Pública Federal, ella recibió buenas cantidades de recursos públicos, que en su momento publiqué en Reporte Índigo las cantidades que ella recibía, y bueno, no solo era a cambio de esos recursos públicos, sino como ella también tenía un montón de crímenes que esconder debajo del tapete, y ella tenía una serie de artimañas y de estrategias para simular la muerte de su hijo, ¿no? Una muerte pues de una persona que no existió, ¿no? Porque la propia Isabel Miranda de Wallace, ella misma, cuando va al Ministerio Público a denunciar el crimen, pues habla de un ser inexistente, ¿no? Habla de un supuesto hijo procreado con el señor Wallace, y un hijo que no existió, no existe
el ADN, no podría jamás existir el cuerpo de una persona así, porque la señora Wallace nunca procreó un hijo con, con este señor, la señora Miranda nunca procreó un hijo con este señor Wallace, pero bueno, una mujer que tiene tantos crímenes y tantas mentiras, necesitaba, y digo yo, necesita aún de ese tipo de cofradías policíacas para poder continuar con sus delitos. Y estaríamos hablando ahí que hay gente que habla, por ejemplo, que en el Poder Judicial la señora Wallace de una u otra manera pues tenía su influencia. Yo recuerdo que en el caso de su hijo, en el caso de Hugo Alberto Miranda, ¿no? Porque ese es su verdadero apellido, este hombre, cuando yo fui a una de estas audiencias, no estaba la señora Wallace, estaba un siniestro personaje que es su hermano, Roberto Miranda, un siniestro policía que también fue uno de los artífices de estas persecuciones a personas inocentes, y él fue el que le ordena al secretario del juzgado correrme de la audiencia, cuando era una audiencia pública, cuando ya en aquella época uno como periodista o cualquier ser humano podía ir y entrar a las audiencias. Bueno, este hombre, me acuerdo que era una audiencia que tenía que ver con Jacobo Tagle, y si no me equivoco, con Brenda Quevedo Cruz, y pues ordenaban así, en un chasquido, ordenaban a los secretarios del juzgado, ordenaban a los jueces. ¿Cómo lo hacían? Era por intimidación, eran por sobornos. Me parece que son parte de justamente de todas estas cosas que todavía no se descubren. Si todavía Israel Vallarta está en prisión, si todavía personas como Brenda Quevedo Cruz están en prisión, estamos hablando realmente de casos que todavía no se destapan totalmente. Y cuando se destapen, en la cloaca, en la inmundicia, veremos una serie de ministerios públicos que después fueron promovidos. Veremos personajes como Iñaki Blanco, el mismo procurador ahora de Guerrero, que está involucrado también en la desaparición de los estudiantes. Bueno, ese hombre muy amigo de la señora Miranda, muy amigo de Isabel Miranda, en aquella época en la PGR, que le ayudó a fabricar todo esto, a sacar con un chasquido a las personas de prisión para ir y torturarlos, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces estamos hablando realmente de personas que han confabulado en estos diversos casos, pero que al final se mantienen en una cofradía que sigue actuando en México. Y yo creo que aquí lo preocupante no es solo lo que pasó, sino lo que sigue pasando cotidianamente todos los días. Y por eso es importante estar distinguiendo y señalando quiénes son los integrantes de esa cofradía, porque pues no es que se van a portar mejor ahora, al contrario, están siguiendo ese mismo modelo policíaco, mafioso, corrupto. Mi querida admirada Anabel Hernández, yo como siempre honrado de platicar contigo aquí en La Octava. Muchísimas gracias, Jesús. Un saludo al auditorio. Continuamos con este programa en donde hemos estado analizando precisamente lo que pasa en el caso Florence Cassé, pero más allá de los personajes involucrados en primera toma, digámoslo de esa manera. Porque como lo hemos dicho ya desde hace rato, por supuesto que hay una responsabilidad abajo, pero ¿qué pasa más arriba? ¿Quiénes son los artífices de este caso? ¿Quiénes lo organizaron? ¿Qué personajes se involucraron de peso para llevar a cabo una acción de esta naturaleza que, caray, enfrentó a dos gobiernos? Se llevó a un enfrentamiento entre el presidente de México entonces, Felipe Calderón, y el presidente de Francia, Nicolás Sarkozy. Voy a platicar con una de las pocas periodistas que le dio seguimiento a este caso, más allá de la estridencia, más allá de la narrativa que desde un principio se dio para sí o sí inculpar a Florence Cassé, Israel Vallarta y a los demás integrantes de la familia Vallarta y por supuesto a David Orozco. Quiero saludar con mucho gusto, con mucha admiración a Leonor McGee. Leonor, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Bien. Oye, pues yo de entrada te preguntaría, ¿quiénes juegan este papel? Hablamos, por supuesto, de García Luna, quien era el titular de la Agencia Federal de Investigación. Hablamos de Luis Cárdenas Palomino, que era su hombre clave, su mano derecha. Pero yo lo primero que te preguntaría aquí es, ¿en qué momento aparece en esta ecuación Eduardo Margolis, quien es señalado por Sebastián Cassé como uno de los personajes
claves en todo esto. ¿En qué momento aparece él en esa relación con Genaro García Luna para poder llevar a cabo una acción pues de esta naturaleza, de encarcelar a dos personas y sus familias? Mira, bueno, vas al fuego directamente porque eso fue siempre el punto central y el punto más complicado de establecer, ¿no? Porque efectivamente Eduardo Margolis es central en este caso, está vinculado con todos los actores del caso, con Sebastián Cassé, el hermano de Florence Cassé, conoce a Florence Cassé también, poco, pero la conoce. Conoce a Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino porque trabaja con ellos, vende material, autoblindados y además él presume tener una relación amical con ellos y, bueno, de confianza. Más allá de eso, también apareció que quizás hubiera tenido vínculos con las víctimas del caso, más que todo con Cristina, que una investigación de la Iglesia Católica dijo que era la ama de llave del señor Margolis. Y bueno, con Ezequiel no se sabe. Y la otra persona que es la gran pregunta es con Israel Vallarta. Para mí eso era un punto central. Israel Vallarta y Eduardo Margolis se conocían o no se conocían. Hubo varias versiones ahí. Israel Vallarta a un momento dijo que conocía a Eduardo Margolis, que eran amigos, que, bueno, más allá de la amistad, nos dijo una vez en entrevista. Pero Margolis siempre dijo que no lo conocía. También hay un testimonio de Florence que dice que en el tribunal Israel Vallarta no reconoció a Margolis cuando lo vio en la sala del tribunal. Bueno, ahí para mí hay un misterio que es clave para entender el caso. Entonces, cuando me preguntas a qué momento Eduardo Margolis aparece en el caso, bueno, siempre está en el caso, desde el inicio está en el caso, antes del montaje mediático. Después, él dice que admite que participó en el montaje mediático, más bien él va contando que sí, que él dio la información sobre la familia Vallarta para decir que eran secuestradores y que él participó en el montaje o eso. Y después se escucha su testimonio en la serie, ¿no? Que dice, él admite que participó en la detención, pero que después toda la novela es asunto de Genaro García Luna y de Luis Cárdenas Palomino, que ahí él no intervino. Que eso, según mí, no es cierto, porque ahí está reescribiendo la historia, porque hay testimonios después del montaje de llamadas de Eduardo Margolis en las redacciones a periodistas para decir, yo tengo información, tengo pruebas contra Israel Vallarta, contra Florence Cassé. Estuvo presionando no solamente al momento del montaje, sino después, semanas, meses, años después. Y tampoco hay que olvidar que él es muy amigo con Isabel Miranda de Wallace, que tuvo un papel central en este caso todos esos años, que no vemos mucho en el documental de Netflix. Es una persona que no aparece, pero que estuvo muy presente en todos esos años. Ella le debía un favor a Eduardo Margolis, eran amigos. Entonces ahí hay como tres actores muy importantes que son, bueno, Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino para el aspecto del Estado mexicano, Eduardo Margolis y Isabel Miranda de Wallace. Y Isabel Miranda de Wallace realmente es como el brazo mediático, se autopresenta como la defensora de las víctimas, en este caso de las víctimas en México, pero es una cosa que ella misma hace. Ya en esta época había otras personas, otros papás de niños secuestrados, estaba el señor Martí, Eduardo Gallo, que eran parte de esta sociedad civil que estaba peleando contra los secuestros, y ellos mismos se alejaron de Isabel Wallace porque bueno, tenían dudas sobre la veracidad de su historia, tenían dudas sobre su honestidad. Así que ya en este momento, esta persona era bastante... había algo que no era claro en la historia. Pero tenía como decir, un crédito, una fama, un respeto, porque era la mamá que había peleado para descubrir quién había secuestrado a su hijo. Entonces era como intocable, ¿no? Moralmente parecía intocable en este momento, que no es el caso hoy en día, ¿no? Pero en 2009, 2000 era un momento donde era intocable. Y ella era el acceso directo a las víctimas. O sea, ningún periodista podía acceder a las víctimas sin pasar por ella. Decía que sí, decía que no, daba condiciones, elegía a sus periodistas. Entonces, ya ella
tanto Eduardo Margulis como el gobierno mexicano siguen teniendo una influencia en los medios sobre la historia. Quizás me perdí un poco en si volvemos a la pregunta inicial, pero bueno. Mi querida Leonor, este punto que mencionas, la influencia que siguen teniendo, por supuesto, en varios medios que continúan criminalizando, incluso lanzan esta narrativa de que Florence Cassé no es que no fuera inocente, sino que la dejaron salir, pero no porque no fuera inocente, sino porque no le comprobaron la responsabilidad, la que parece una dicotomía bastante absurda, pero que es esa narrativa que muchos mantienen hoy por hoy para justificar lo que se dijo en ese momento. Tú como periodista, ¿en qué instante comienzas a darte cuenta de estas irregularidades que se presentan? Porque en un principio, en un país vejado por los secuestros, que aparezca a nivel nacional que están deteniendo a 2 secuestradores, la misoginia que lamentablemente vive en México, la francesa de un hotel en donde trabajaba vinculado con un mexicano que está secuestrando a mexicanos. ¿En qué momento te escapas de esta estridencia y comienzas a darte cuenta de esas irregularidades? Mira, la realidad es que cuando llegué a México no me interesaba el caso, o sea, tenía muchas otras expectativas sobre temas para trabajar, pero era un caso que se imponía, ¿no? Como periodista francesa, mis medios me iban a preguntar, entonces me metí a trabajarlo. Bueno, directamente hay una cosa que es lo que dice Florence Cassé, que dice yo soy inocente. Bueno, al inicio era la única cosa que era como un hilo para buscar algo. Realmente el momento muy importante fui a ver a Florence Cassé en la cárcel, en Tepepan. Bueno, hicimos una primera entrevista, no tenía mucha opinión, pero Florence Cassé aceptó darnos acceso a Emmanuel Stills, a Viña y a mí, a su expediente. Su expediente que eran, bueno, 10 tomas de 1000 páginas, era una cosa enorme. Nos metimos las 3 a leer este expediente y ahí fue cuando realmente se nos destapó todo, porque hay que volver atrás y meterse en esta época donde todo el mundo pensaba, se creía la historia. Es muy difícil concebir otra realidad. O sea, puedes concebir que haya unas cosas falsas, pero poco a poco nos dimos cuenta que todo era falso, no eran unas cosas. Y leyendo el expediente descubrimos una realidad judicial que no tenía nada que ver con la realidad mediática. Y lo más sorprendente, yo creo que lo primero que nos sorprendió fue que leyendo las declaraciones de las víctimas, que no hablaban de Florence Cassé ni de Israel Vallarta, no los acusaban y acusaban a otras personas, a muchas otras personas. Cristina y Cristian acusaban a una familia que habían visto, bueno, realmente estaban muy claros sobre quién estaban acusando. No sé cómo, perdón que me estoy... y eso fue la primera evidencia, es que había realmente una distancia enorme entre este relato mediático y el expediente judicial. De ahí empezamos a darnos cuenta que había otras partes que estaban muy... Tengo que hacer una marcha atrás. Bueno, realmente eso sí, eso el momento donde... Vuelvo a tu pregunta, que a qué momento realmente nos damos cuenta que Florence Cassé puede ser inocente, es leyendo su expediente enteramente, nos damos cuenta eso, de que primero, en sus primeras declaraciones, las víctimas no la acusan y acusan un montón de otras personas que nunca aparecen en los medios. Entonces ahí, ¿por qué mediatizan a Florence Cassé y Israel Vallarta? ¿Por qué no mediatizan a la gente que realmente las víctimas acusan? Leyendo este expediente, que realmente fue una cosa fundamental, nos damos cuenta que cuando se destapa el montaje mediático en la emisión de Denis Merker, cuando Yuli García destapa el montaje mediático, aparecen en el expediente las entradas y salidas de la CIEDO. Unos días después de esta emisión, donde Genaro García Luna tiene que admitir que el montaje no pasó como lo presentaron en la televisión, unos días después, las víctimas, los nombres de las víctimas aparecen entrando en la CIEDO. Y pocos días después, las víctimas cambian sus declaraciones y por la primera vez acusan a Florence Cassé y a Israel Vallarta. Entonces, eso es la historia de este caso. Cada vez que se tambalea el relato mediático, la novela, cada vez que hay como pruebas o que se da
o sea, da a entender que hay una mentira, las autoridades vuelven a fabricar algo para fortalecer el caso. Como que en lugar de admitir, hicimos algo mal, la cortamos acá, siguen fabricando. Y eso se observó durante años. Pasó este momento con Cristina y Cristian, que por primera vez acusan a Florence Cassé. Pasó años después cuando detienen a David Orozco. Pasó después con la detención de la familia Vallarta. Bueno, siempre que tambalea esta historia mediática, fabrican pruebas. Entonces, y lo que te estaba intentando decir también es que realmente era complicado concebir otra realidad porque está todo inventado, o sea, no es solamente una cosita. Entonces, ¿hasta dónde va la invención? Y eso es lo que está muy complicado. Y para volver a tu pregunta, la primera, sobre el papel de Eduardo Margolis, fue una investigación difícil porque hay que avanzar poco a poco, destapar cosas para seguir avanzando, y no es una cosa que se entiende del día a la mañana. O sea, hoy en día parece que es una cosa, hay una versión, hay otra versión, punto, pero no, fue todo un camino para llegar a acercarse a la realidad lo más posible, y aún con años de trabajo, yo sigo con preguntas. O sea, el papel exacto de Eduardo Margolis, por eso me hizo sonreír tu pregunta, te diré, vas al fuego. Es la pregunta esencial, o sea, este hombre, ¿qué hizo exactamente? Él lo sabe, Renato Garza Luna lo sabe, Luis Cárdenas Palomino lo sabe, quizás Isabel Miranda de Wallace lo sabe también. ¿Alguien más? No sé. El papel de David Orozco en toda esta historia, Leonor, porque por supuesto hablamos de Israel, hablamos de la familia Vallarta, algunos están libres, otros siguen detenidos, hablamos de Florence Cassé, que está libre, hablamos de Sebastián Cassé, pero ¿qué pasa con David Orozco? O sea, ¿en qué momento David Orozco, un hombre de un estrato social bajo en México, que se dedica a trabajar todos los días en un tianguis, sale a trabajar, está con su familia y es víctima precisamente de esta gente que tendría que cuidar a la sociedad? Y lo convierten de la noche a la mañana en un secuestrador, y él no vuelve a ver la luz del día porque fallece a causa precisamente de las torturas que le infringieron los policías. Sí, pero si te fijas, la historia de David Orozco es una historia demasiado común en México. Sí, sí, En sí. esta época salió el documental Presunto Culpable, que en su momento fue también permitió una toma de conciencia importante. La historia de David Orozco es la misma que la historia de la familia Vallarta. Necesitan una prueba, necesitan fortalecer una acusación, detienen a alguien, lo torturan, lo hacen firmar una declaración. Su historia, en toda esta historia hay una constante que es gravísima y que al final se normaliza, que es el asunto de la tortura. Todos los actores de este caso, como muchísimas otras personas en México, fueron torturados por la policía mexicana. Se vuelve casi un detalle, una normalidad, y es una cosa, no puede ser. En este caso hay una sola fragancia de delito, es durante el montaje mediático, cuando Luis Cárdenas Palomino tortura en vivo a Israel Vallarta. Es la única fragancia de delito que existe en este caso. Y este delito, este crimen, queda totalmente impune. Pasaba durante el sexenio de Felipe Calderón. Yo no estoy en México ahora, hace años que no estoy en México, no estoy trabajando en México. Me gustaría saber si sigue pasando, y yo creo que hay un alto que poner ahí, es poner fin a la impunidad de todos los policías que torturaron en este caso y en muchas otras situaciones, que son comprobadas. Hay protocolos de Estambul, decenas de gente que hicieron, miles de gente que hicieron protocolos de Estambul. Hay impunidad sobre ese aspecto, y el caso de David Orozco se murió por causa de la tortura. Cuando lo detuvieron, todos los medios difundieron la imagen de David Orozco dando su testimonio, que era golpeado. Era obvio, como Israel Vallarta cuando lo detienen es golpeado, como muchísima gente detenida en esta época que era golpeada. Un policía nos dijo una vez que antes de mandar imágenes a la prensa hacen Photoshop en las fotos de los detenidos porque a veces estaban demasiado golpeados, pero en todo caso era común ver esas detenciones, esta gente
obviamente golpeada, obviamente torturada y con un silencio total. Y ahí también yo creo que hay una responsabilidad muy importante de los medios. Creo que cada vez que tienen acceso a una imagen de detención donde una persona parece golpeada, el silencio del medio es inaceptable. Tiene que hacer el trabajo de decir, estamos viendo a un hombre detenido que tiene marcas de golpes, ¿quiénes son los autores de los golpes? Y los medios, en el caso Vallarta Cáceres, como en muchos otros casos, son totalmente cómplices de las acciones ilegales que comete la policía. A ese punto también iba, mi querida Leonor. Nos topamos con un video en donde vemos un hombre que, cara, el video está editado. Aquellos que sepan un poco de televisión saben que está editado. Un hombre que tiene las pupilas dilatadas, o sea, un hombre que se nota que ha sido agredido. Pero los medios cayeron muy fácil en esta narrativa, fueron parte de la misma. Es el vínculo con el poder, o sea, porque al final de cuentas una cosa son los periodistas, otra cosa los medios como tal, pero ese fue la muestra también del poder en un momento dado de un estado criminal para llevar a cabo este tipo de acciones en donde los propios medios de comunicación caen y otros más, simplemente por comodidad, por confort, por falta de cuestionamiento, deciden seguir esa narrativa. Me estás preguntando por qué los medios aceptaban eso. Exactamente. Mira, en el caso de la tortura, de esos videos, no sé por qué aceptan eso. Te puedo dar un ejemplo que puede ser una pista de comprensión. Cuando hicimos la investigación con Emmanuel Stilce en Viña en 2009, cuando quisimos publicar esta investigación, fuimos a ver los periódicos de México, El Universal, El Excelsior y otros. Un director de este periódico nos contestó de manera muy franca, muy honesta, nos dijo, mira, hicieron un buen trabajo, la investigación es muy interesante, pero es el Estado mexicano que me paga la publicidad. Entonces, yo creo que había una presión desde financiera hasta otro tipo de presión, ¿no? Y tú dices, hay medios y hay periodistas. Yo creo que hay una responsabilidad tanto personal, individual, como de sistema. O sea, es demasiado fácil también siempre decir que es el sistema. Cuando unos periodistas, esta gente sabía, no es que descubrimos la realidad del caso hoy. Todos los elementos que estamos hablando hoy son conocidos desde por lo menos 2009, otros antes, otros después. Pero mucha gente sabía eso y aún así esos periódicos seguían publicando mentiras. O sea, había una conciencia. Mucha gente reescribe la historia después para un poco quitarse la culpabilidad o la responsabilidad, pero mucha gente sabía, muchos periódicos estaban al tanto. O sea, después, ¿por qué? Por presión, por connivencia, por inconsciencia, no sé, por ausencia total de sentido periodístico, para unos seguramente también. Claro. Mi querida Leonor Maguiu, de verdad ha sido un placer platicar contigo aquí en La Octava. Igualmente, muchas gracias. Hasta aquí Revelaciones. Nos escuchamos y vemos la próxima semana. Por lo pronto, como siempre un gusto, como siempre un placer.